Y ahora, para conocer los detalles de la propuesta La Región Metropolitana de la Sabana de Bogotá, invito a María Mercedes Jaramillo. Ella es la gerente de Desarrollo Sostenible de ProBogotá y lideró este trabajo durante un año en el que se realizaron más de 40 entrevistas y consultas para poder generar una propuesta sólida y seria que aporte en la discusión sobre la integración regional. Invito a María Mercedes a que suba y nos enseñe los detalles. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Pensé que el alcalde les iba a resumir la propuesta en su totalidad, pero afortunadamente me dejó algunas cosas que contarles y que precisarles. Entonces, me gustaría hacer esto en una presentación corta, pero realmente el tema es complicado y denso, por lo cual de antemano me excuso y les pido que respiren, se desperecen, porque el tema va para algunos minutos. Entremos rápidamente en materia. Entonces, ¿un gobierno metropolitano para qué? El diagnóstico, pues ustedes lo conocen. Realmente todos hemos sufrido los problemas de movilidad, salida y entrada de Bogotá completamente caóticas. Ustedes saben que hay muchísimos problemas, la salud, la educación, el agua potable, el saneamiento del río Bogotá. Bueno, lo primero que hicimos fue tratar de acotar esos problemas a aquellos que realmente dependen de una autoridad metropolitana como forma más efectiva para la solución. Y esos son 5. 5 en todo caso en el estudio que hemos propuesto. El primero, por supuesto, tiene que ver con la movilidad, porque es el que más aqueja a los ciudadanos y es el más visible para los ciudadanos. Las vías de acceso a Bogotá, las vías de conexión regional y nacional del territorio de la Sabana de Bogotá están completamente saturadas, son insuficientes, están totalmente saturadas y los medios de transporte público también lo están y no están totalmente integrados ni modal ni tarifariamente. Entonces, para resolver el déficit de infraestructuras para la movilidad y el déficit de calidad de servicio en el transporte público, pues lo primero es tener claridad sobre qué autoridades intervienen y que realmente aquellas que intervienen estén coordinadas, pero en el territorio tenemos un sinnúmero de autoridades competentes en materia de transporte. Tan solo en Bogotá pues son varias, ¿no? La Secretaría de Movilidad, Transmilenio, ahora la empresa Metro, pero en la región pues cada municipio tiene su autoridad de transporte y tránsito, la gobernación tiene la Secretaría de Movilidad. De modo que si todas esas entidades, además del Ministerio de Transporte, por supuesto, si todas estas entidades no están absolutamente coordinadas, y por supuesto es muy difícil que lo estén de manera permanente, es muy difícil entender quién debe financiar la infraestructura, quién debe establecer peajes y en qué sentido, como lo mencionaba el alcalde Peñalosa, quién debe ocuparse de la extensión y de la ampliación de las redes de transporte público, de las rutas, y quién debe asegurar la integración modal y tarifaria de unos modos de transporte que cada vez van a ser más complejos, ¿no? Hasta el día de hoy hemos tenido buses rojos, buses azules, las flotas de interurbano, pero pasado mañana vamos a tener cable, vamos a tener metro, vamos a tener Regiotram, ojalá otros trenes de cercanía, y todos estos sistemas pues hay que integrarlos modal y tarifariamente. ¿Quién lo va a hacer? Pues la apuesta aquí es que debe hacerlo una autoridad única de transporte en la región, que sea realmente la única autoridad que planea las infraestructuras, que planea las obras para construirlas, que planea en función del origen de la demanda las rutas de transporte público, ¿no? Y define los modos y define la financiación. Entonces, básicamente, pues esta autoridad metropolitana habría que organizarla con qué municipios. Este es parte, digamos, del aporte que estamos intentando hacer a través de este documento. Pues hemos tomado como hipótesis de resolución del problema del transporte los 12 municipios que el Departamento Nacional de Planeación estableció en su estudio del sistema de ciudades en 2014 como los municipios que tienen una tasa de conmutación diaria entre ellos y alrededor de Bogotá de más del 10%, son 22. Con estos municipios habría que organizar esta autoridad única de transporte. El segundo tema, por supuesto, es el uso de los suelos. El alcalde creo que lo resumió de manera exhaustiva.
Estamos repitiendo en la región los problemas de segregación funcional y social que tiene Bogotá dentro de su jurisdicción administrativa. Los ricos al norte, los pobres al sur y al occidente, y por supuesto esto está lejos de ser de propiciar una relación equilibrada entre los municipios del territorio y relaciones sanas y fluidas entre los habitantes que se desplazan alrededor de él. Entonces, es muy importante que exista una autoridad metropolitana para regular, organizar, planear, ¿no?, un plan de vivienda para la región, un plan de competitividad para la región, y que eso se traduzca en decisiones de crecimiento y de definición de uso del suelo acordes con una visión estratégica y de largo plazo en la totalidad de la región. Además, digamos que este crecimiento de los municipios de Bogotá y todos los ejercicios de planeación, quiero mencionar que se están haciendo sin los instrumentos básicos de la planeación, que son pues, el catastro y el censo actualizados. Bogotá tiene un catastro muy actualizado, pero no es el caso de todos los municipios, porque el catastro municipal, como saben ustedes, depende realmente de la nación. De modo que aquí necesitamos una autoridad que se encargue también, que recoja esas competencias y se encargue de mantener, por lo menos en el caso del catastro, la actualización eficiente para todos los municipios. Bueno, si los municipios comparten una tasa de conmutación diaria de más del 10%, significa que las dinámicas de ocupación de uso del suelo pues inducen esas dinámicas de conmutación, por lo cual el perímetro del transporte es pertinente también para el análisis del problema de uso de los suelos, pero habría que agregarle a algunos municipios que por estar en la misma continuidad de los mismos valles en la región, como por ejemplo Tenjo o Huasca, tendrían que estar incluidos, y también los municipios que se están viendo, digamos, impactados por la creación de la perimetral de Oriente, que por supuesto va a inducir ciertas dinámicas de urbanización que sin duda hay que tratar de regular. El tercer tema es un tema no tan visible, porque finalmente a los habitantes de la sabana en general y sobre todo de los cascos urbanos les sale agua potable por el grifo. Sin embargo, es un tema que está muy lejos de estar realmente resuelto. ¿Por qué? Porque a los municipios les corresponde asegurar el abastecimiento hídrico de cada uno de los municipios. Sin embargo, pues hay 13 municipios en el entorno, digamos, sabanero, que dependen en mayor o menor grado del agua que provee la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, que por supuesto está captándola por fuera de su jurisdicción administrativa a través de grandes inversiones que ha hecho en infraestructura para poderlo hacer, y está vendiéndole el agua a los municipios a través de diversas figuras. Este tema, digamos, es problemático simplemente porque traduce la desconexión que existe entre la planeación del abastecimiento hídrico de los municipios en el mediano y largo plazo, que está en manos de los municipios en la medida, mejor dicho, que está en manos de la empresa de acueducto de alcantarillado, que es finalmente quien está realmente ejerciendo esa labor hoy en día, y las decisiones de crecimiento de los municipios y densificación de su uso de suelo, que está en manos de los consejos municipales y de los alcaldes. Entonces, tenemos una relación muy problemática en esta, digamos, planeación del recurso hídrico que puede ponernos en un futuro en una situación de vulnerabilidad frente al recurso del agua potable. Entonces, ¿qué se requiere sobre este tema? Pues una autoridad metropolitana que amarre el crecimiento de los municipios a la disponibilidad real y demostrada del recurso hídrico en el mediano y largo plazo, ¿no? Y eso significa pues, que esta autoridad tenga unas competencias en materia de servicio público de agua potable, por lo menos la planeación del abastecimiento hídrico, y por el lado del ordenamiento, las decisiones que implican grandes modificaciones en el perímetro urbano de los municipios y la ocupación rural, porque como bien lo anotó el alcalde Peñalosa hace un momento, muy buena parte del crecimiento de los municipios se está dando en el territorio rural. El cuarto tema, pues también todos lo conocen perfectamente, el río Bogotá. Está sucio, grandes esfuerzos se están haciendo para descontaminarlo,
pero sigue siendo un problema y va a seguir siendo un problema en la medida en que los municipios de todas maneras van a seguir creciendo. Entonces, las soluciones que estamos planeando al día de hoy, pues eventualmente necesitan mantenimiento, sostenibilidad en el tiempo, y es muy importante realmente que logremos un sistema en donde se logre superar la insuficiencia de redes de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales de los municipios. Tenemos solo el 34% de las aguas residuales que se vierten en el río Bogotá están siendo tratadas y no necesariamente con el nivel de tratamiento que requieren. Entonces, este problema hay que superarlo a través de una autoridad metropolitana, de nuevo, que amarre el crecimiento metropolitano a la capacidad real de tratamiento de aguas residuales en el corto, mediano y largo plazo. Y eso implica pues, que tenga unas competencias por el lado del servicio público de alcantarillado, mínimo la planeación del tratamiento de las aguas residuales y de todos los sistemas de conducción, retención y drenaje de aguas lluvias, porque este es un tema que también es muy importante. El problema del río no es solamente la contaminación, es también su balance hídrico. Es que mañana, en la medida en que progresivamente se va ocupando el suelo y se va impermeabilizando el suelo, no estemos agravando una situación de vulnerabilidad frente a riesgos de desbordamiento del río o simplemente de encharcamiento de las ciudades, como lo vemos recurrentemente en Bogotá. El quinto tema muy actual, tiene que ver con las basuras. En todos los ejemplos que vimos en el mundo de áreas metropolitanas o equivalentes, esta autoridad metropolitana asume el tema de la disposición o valorización final de los residuos. De hecho, generalmente asumen incluso la organización del sistema de aseo, de recolección de los residuos, pero en todo caso siempre se están ocupando de la disposición y aprovechamiento de los residuos. Aquí tenemos una situación problemática porque en la Sabana de Bogotá, en los dos rellenos que tenemos, se está disponiendo las basuras de, por supuesto, los municipios de la Sabana, pero además de municipios que están lejísimos de Bogotá, algunos en el Valle del Magdalena, algunos en la frontera de la Orinoquía. Y esa basura sube a Bogotá en camión a 2.600 metros de altura, donde están los suelos más costosos del país. Esto no tiene pues ninguna racionalidad ni económica ni ambiental, por supuesto. Además, se está subiendo a dos rellenos que ambos tienen pues corta vida útil y no existe un instrumento de planeación en la escala, digamos, territorial que busque realmente minimizar el enterramiento y maximizar el aprovechamiento de los desechos. De modo que esto debe ser claramente una competencia de la autoridad metropolitana. Entonces, ¿con cuáles municipios se resuelve el tema de la basura? Pues organizando la disposición o valorización de los residuos de todos los municipios que están disponiendo sus basuras en la Sabana de Bogotá, que son 85. Y tendríamos que tener de nuevo un plan general a la escala del territorio para el manejo, digamos, de lo que es aprovechamiento y de lo que se va a realmente ir a los rellenos. Entonces, si yo recapitulo un poquito este tema, la segunda pregunta, pues, clásica de este debate es, ok, área metropolitana o región metropolitana, pero ¿con quiénes? ¿Son 100, son 2, son 3, son 14? Bueno, la hipótesis que estamos haciendo aquí es justamente que en la medida en que los municipios participan en la solución de 1, 2, 3, 4 o 5 de los problemas que acabamos de mencionar, pues existe mayor interés de su asociatividad entre sí con Bogotá para resolver esos problemas. De modo que hay un perímetro conformado por 12 municipios que participan en la solución de 5 problemas. Esos son Bogotá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Soacha, Sopó y Tocancipá, que conformarían lo que hemos llamado el perímetro crítico óptimo, justamente para tomar decisiones conjuntas que nos permitan resolver durablemente estos problemas y podrían progresivamente, por supuesto, irse agregando en función de su interés distintos municipios con perímetros pues, que hemos establecido de extensión prioritaria según el número de los problemas que resuelven. En el caso del perímetro amarillo pues son 4 y en el caso del verde son 3 problemas y así sucesivamente podría seguir creciendo la región. Bueno, un tema importantísimo es
si dentro de todos los esquemas que están de asociatividad territorial que existen en el ordenamiento jurídico colombiano, que son un montón, previstos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, no hay alguno que se adapte realmente a los requerimientos y a los desafíos que acabamos de mencionar en términos de funciones y de competencias en la región metropolitana, pues en lo que es la Sabana de Bogotá. Y sobre esto pues tenemos unas hipótesis, pero para explicarles esto claramente, de todos los esquemas que existen en el ordenamiento jurídico, hemos intentado destacarlos o categorizarlos según la aptitud que tienen para realmente gobernar asuntos estratégicos supramunicipales y, por otro lado, la facilidad de su constitución. Entonces, existen los de constitución simple, o sea que básicamente los municipios se asocian con otros municipios para hacer alguna cosa que ellos definen hacer, por el tiempo que ellos definan hacerlo, no tienen prerrogativas ni recursos definidos por ley y por lo tanto solo vinculan a los municipios tanto como estos decidan vincularse a través de un convenio. Existen de municipios, de distritos, departamentos y de distintos niveles de entidades territoriales que son las regiones de planeación y gestión. Y de esto pues, hay que destacar pues, un ejemplo importante que existe en la región, que es Asocentro, mencionada anteriormente por Luis Guillermo, y en el Valle un ejemplo bien interesante, que es el G11, conformado por 11 municipios alrededor de Cali, que tenían grandes, digamos, intenciones. Entonces el G11 quiere o quiso hacer muchas cosas cuando se constituyó, pero realmente lo que hemos visto es que difícilmente este acuerdo logra superar la nueva, digamos, el cambio de administración y eso se quedó como en un acuerdo de la administración que lo suscribió, pero no ha tenido realmente la capacidad de sobrevivir el cambio de administración, por lo tanto no constituye realmente un buen ejemplo. Están los de constitución menos simple en la medida en que requieren, digamos, autorizaciones o avales de entidades de nivel superior, pero no son más sofisticados ni en términos de prerrogativas, ni en términos de los recursos de que pueden disponer. Entonces, pues realmente resultan siendo bastante similares a los de la lámina anterior, solamente que eventualmente, según la Constitución, podrían convertirse en entidades territoriales en el futuro, pero realmente la ley no reglamentó ese punto, eso quedó solamente previsto en la Constitución. Los hay de municipios, se llaman provincias administrativas y de planificación, las PAP, y los hay de departamentos, que son las regiones administrativas y de planificación, RAP, y es importante destacar que la RAPE que mencionamos hace un segundo es uno de estos y que es muy interesante porque tiene también, digamos, objetivos muy loables y necesarios, pero las RAP, en tanto son asociaciones de departamentos, no pueden disponer de las competencias municipales. Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que de ninguna manera pueden resolver los problemas que acabamos de mencionar, que son competencias del ámbito municipal. Por último, pues están los esquemas territoriales de difícil constitución. Difícil constitución, ¿por qué? Porque requieren consulta popular para hacerse y, sin embargo, son los que de alguna manera se acercan más a lo que necesitamos aquí. ¿Por qué? Tienen prerrogativas claras, definidas por ley, autoridad de transporte, autoridad ambiental, formulación de un plan estratégico metropolitano de ordenamiento territorial, que es de mayor jerarquía que los planes de ordenamiento municipales. Y además tienen ingresos tributarios definidos por ley, de modo que sus rentas no dependen de la buena voluntad de los mandatarios de turno, ¿no? Son realmente, digamos, sistemas de financiación permanentes y recurrentes que se han organizado para estos esquemas. Y me refiero, por supuesto, a las áreas metropolitanas. Hay 6 en el país, pero hay que destacar que ninguna de las que existen se han creado con el requisito de la consulta popular. Se crearon antes de la entrada en vigencia de este requisito. Y repito lo que hace un rato les contó Luis Guillermo, que es que en todo caso, así quisiéramos crear un área metropolitana mañana, no es posible hacerlo porque la ley de áreas metropolitanas excluyó a Bogotá y los municipios vecinos de su ámbito de aplicación.
Pero rápidamente uno concluye pues, que si lo que estamos buscando es una autoridad con vocación de permanencia, que sobreviva los distintos cambios de administración, que no dependa de las administraciones que los suscriben para que puedan ejercer, digamos, sus competencias, lo cual requiere, por supuesto, financiación permanente y recurrente. La única forma de asociatividad en Colombia con aptitud para el gobierno de los asuntos estratégicos que mencionamos hace un momento es el área metropolitana. Y sin embargo, presenta bastantes inconvenientes, tanto jurídicos como políticos, como, digamos, conceptuales o constitucionales, para el caso de Bogotá y los municipios vecinos. Les voy a contar rápidamente algunos de ellos, porque pues, no puedo entrar en el detalle de todo. El tema de los inconvenientes jurídicos, yo creo que lo más importante es que las áreas metropolitanas toman unas decisiones que en teoría son de mayor jerarquía que las que pueden tomar los municipios, pero en la definición de esas decisiones que las áreas metropolitanas pueden tomar ocurre un largo y laborioso trabajo de establecer lo que se ha llamado los hechos metropolitanos. Según la ley son aquellos temas que realmente los alcaldes acuerdan delegar en esta autoridad de nivel superior para su manejo, pero pues las áreas metropolitanas que existen se han demorado por 40 años, mejor dicho, en el caso, por ejemplo, del área metropolitana del Valle de Aburrá, todavía está definiendo qué es lo que puede decidir, porque es una declaratoria progresiva de hechos metropolitanos. Y por supuesto aquí no tenemos otros 40 años para tratar de definir qué es lo que necesitamos hacer juntos. Lo acabamos de definir hace un instante, son 5 temas con unas funciones bien específicas. Necesitamos un mecanismo que nos ayude a establecer esas funciones claramente y definitivamente. Adicionalmente, las áreas metropolitanas tienen que elaborar un plan estratégico de ordenamiento territorial, pero también elaboran un plan integral de desarrollo metropolitano y además elaboran su propio plan de gestión. O sea, con decirles que, mejor dicho, se pasan la vida haciendo planes, pero estos planes no están jurídicamente vinculados entre sí, ni tampoco realmente totalmente vinculados con los planes de ordenamiento municipales y con los planes de desarrollo municipales, de modo que muchas de estas cosas, de todas maneras, se quedan en letra muerta o es difícil realmente que se reporten correctamente en los planes de ordenamiento municipal. En términos ya más políticos, y el alcalde Peñalosa decía que hemos considerado demasiado el tema de la viabilidad política, yo no creo que lo hayamos considerado demasiado, pero es importante decir varias cosas. Lo primero pues, es que él mismo lo explicó hace un rato, Bogotá no hace parte de Cundinamarca, las decisiones de Cundinamarca no vinculan a Bogotá, y si se trata de crear una instancia de coordinación, donde todo el mundo esté sentado para poder tomar decisiones estratégicas sobre el territorio, pues necesitamos al gobernador sentado en esa junta metropolitana. Eso pues, parece bastante obvio. En el caso del área metropolitana, por tratarse de una asociación de municipios, pues el gobernador está excluido de esa junta. La nación está, pero con voz y sin voto. Y por otro lado, pues el área metropolitana en sus formas de financiación tiene varias formas de financiación posible, pero digamos que sus 2 principales fuentes de financiación son los ingresos tributarios de que puede disponer a través de la sobretasa metropolitana, que es una sobretasa del 2 por mil sobre el avalúo catastral de los bienes de la jurisdicción, y los aportes que los municipios hagan adicionalmente para, digamos, fondear el funcionamiento del área metropolitana. El problema del disponer de esa sobretasa del 2 por mil es que de esa sobretasa también viven las corporaciones autónomas regionales. Y la ley no determinó cómo realmente se repartían las competencias y los recursos entre áreas metropolitanas y corporaciones autónomas, cosa que ha sido una eterna discusión y sin duda parte de los problemas que ha enfrentado la constitución de un área metropolitana entre Bogotá y los municipios vecinos. Por último, y esto ya tiene que ver más como con el tema constitucional, pues repito, el tema de la consulta popular, que es requisito para crear las áreas metropolitanas, es muy difícil de satisfacer.
Ha habido 2 intentos, desde que entró en vigencia este requisito, ha habido 2 intentos en el país de creación de áreas metropolitanas y ambos han fracasado por falta de umbral. O sea, la gente sí salió a votar, de hecho sí dijeron que querían asociarse, pero no alcanzó el umbral. Entonces, pues perdieron todo el proceso. De modo que no nos parece que sea idóneo este requisito cuando de lo que se trata es de racionalizar, digamos, la gestión administrativa y la planeación de largo plazo del territorio. Y para terminar, el área metropolitana está asociada jurídicamente en la Constitución con la posibilidad de desaparición de los municipios, porque dice la Constitución que las áreas metropolitanas podrán convertirse en distritos. Y, por supuesto, pues esto no ayuda a que los municipios tengan digamos, aliento para constituirla, porque les parece que eventualmente pues Bogotá se las va a tragar, en efecto. Además, ya para entrar como un poquito en un tema menos jurídico y realmente más orientado hacia las características realmente físicas y de la ocupación del territorio, la Sabana de Bogotá desborda el concepto de área metropolitana, que está más asociado a la conurbación de los municipios. Aquí estamos frente a una red de ciudades que comparten un territorio que es a la vez urbano y rural. Y no se trata de conurbarlo, lejos de ahí. Se trata de considerar un fenómeno que es regional, en ese sentido, que justamente involucra espacios verdes, espacios rurales, espacios urbanos de alta densidad, de media densidad, y que además constituye un fenómeno a todas luces excepcional por la magnitud. Veamos algunos datos. Por ejemplo, bueno, superficie cubierta. Bogotá más 11 tendría más o menos 3.000 kilómetros cuadrados, que es un poco más de 2 veces lo que mide el área metropolitana del Valle de Aburrá y casi más de 3 veces el área metropolitana de Bucaramanga. Por población incluida estamos hablando de cerca de 10 millones de habitantes, probablemente más si el censo nos lo confirma. Pero esto es pues 2,5 veces más grande que el área metropolitana del Valle de Aburrá. O sea, esto es grande y 8 veces más grande que el área metropolitana de Bucaramanga. En términos de magnitud de la organización de su suelo expresado en el valor, en la riqueza del avalúo catastral, estamos diciendo que el avalúo catastral de Bogotá más 11 pesa 482 billones de pesos, que es 5 veces más grande que el avalúo catastral del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero sobre todo representa el 46% del avalúo catastral nacional. O sea, estamos hablando de que aquí está la mitad de la riqueza de suelos del país, en Bogotá más 11. En términos del recaudo tributario territorial, específicamente municipal, estamos hablando de predial, ICA, avisos y tableros. Bogotá más 11 representa 8.5 billones de pesos hoy en día, que son el 38% del recaudo tributario territorial, específicamente municipal, de la totalidad del país. O sea, esto no es cualquier cosa. Entonces, pues hay que reconocer que estamos frente a una situación excepcional. Esto no es un área metropolitana como cualquier otra, esto es una organización que requiere una figura específica, a la altura de lo que es el proyecto asociativo de mayor tamaño del país, de mayor cobertura poblacional del país, de mayor riqueza en la organización del suelo y de mayor recaudo tributario. Entonces, sí necesitamos una figura nueva, específica, y justamente porque esta figura nueva y específica no existe en la Constitución, al hacer un acto legislativo, una reforma constitucional que dé pie a su creación, podemos corregir en ese camino las deficiencias de las áreas metropolitanas para adaptar esa figura a los retos que tenemos por delante aquí. Entonces, ¿qué particularidades tendría este arreglo novedoso que no tienen las áreas metropolitanas? Bueno, en términos de funciones, justamente para poder resolver este tema y porque no tenemos otros 40 años para entrar realmente en tracción, esto requiere, está clarísimo que los 3 ámbitos de competencia son el transporte, los servicios públicos y la planeación en general, y esto se puede organizar a través de 3 agencias
suficientemente robustas que puedan entrar progresivamente en operación. O sea, no es necesario arrancar con todos los temas inmediatamente. Podemos entrar progresivamente con 3 agencias específicas que se encarguen de esas 3 grandes cosas, pero con funciones clarísimas que esta región metropolitana ejercería de manera exclusiva, porque la ley habría claramente dispuesto cuáles son esas funciones que transfieren los distintos entes territoriales para que sean manejadas de manera exclusiva por esta autoridad. Si estamos hablando de 3 agencias robustas que pueden entrar progresivamente en operación, es muy importante para efectos de asegurar la transversalidad de la planeación, porque no puede haber una gente pensando en los servicios públicos y otra gente pensando el crecimiento y otra gente pensando el transporte. Pero por el ámbito y la ambición, digamos, que esto representa en términos de ejercicio de competencias y de funciones, creemos que deben ser 3 agencias, pero que estén coordinadas por un Consejo Técnico Metropolitano conformado por sus respectivos 3 gerentes, que asegurarían justamente esta transversalidad en la planeación y justamente y sobre todo la transversalidad de lo que sería el único documento de planeación realmente de escala supramunicipal que hemos denominado el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Metropolitano, que sería como esa hoja de ruta que deberían seguir no solamente los planes de ordenamiento municipales, sino los planes de desarrollo municipales. Para que esto sea posible, en el desarrollo legal del Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Metropolitano, necesitaríamos garantizar varias cosas. Por ejemplo, que esté claramente definido que las decisiones que se toman en el Plan de Ordenamiento Metropolitano, el Plan Director de Ordenamiento Metropolitano, se tengan que reportar en los planes de ordenamiento municipales en un plazo que hay que definir, ¿no? No nos puede pasar lo que pasa con el POMCA, que es que se actualiza el POMCA, pero si los municipios previamente ya actualizaron los planes de ordenamiento, el POMCA se queda como sin vinculancia alguna. Aquí necesitamos que si la autoridad metropolitana toma una decisión, exista un plazo máximo disponible para reportarla en los planes de ordenamiento municipales. Estamos sugiriendo que sea de 24 meses, según el ejemplo francés. Y adicionalmente, y repito, el plan director de desarrollo y ordenamiento metropolitano sería el único instrumento de planeación de mayor jerarquía para el ámbito supramunicipal y sería la hoja de ruta no solamente para el ordenamiento, sino para el establecimiento de los planes de desarrollo municipales. Esto habría que garantizarlo en el desarrollo legal. Para hablar sobre la Junta Metropolitana, el alcalde les dio unas apartes de lo que estamos proponiendo, pero sí, quiero repetir que es muy importante que esté sentado en esa Junta el gobernador, por las razones que ya hemos expuesto varias veces en este ámbito, en esta instancia de reunión. Es muy importante que esté en el departamento y hemos considerado que es muy importante que esté el gerente de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, porque finalmente estamos diciendo que de la capacidad de abastecimiento del recurso hídrico que está en manos de la empresa de acueducto de alcantarillado dependen las decisiones que se vayan a tomar en términos de crecimiento metropolitano. Entonces es muy importante que toda esta gente esté sentada en esa mesa tomando las decisiones de manera colegiada y concertada. Y por último, consideramos que en este caso debe estar la nación representada no solo con voz, sino con voto, porque la nación también está llamada a transferir algunas competencias, como típicamente el catastro, por ejemplo, a la Junta Metropolitana para su administración. En términos de representatividad de los municipios en la toma de decisiones, justamente, porque no hay que olvidar que parte del problema es que los municipios creen que van a perder autonomía y que no van a poder realmente discutir sobre el futuro de su municipio si se ven, digamos, integrados en una mesa de decisión con Bogotá, que es un gigante, y sí, es un gigante. Aquí lo que necesitamos establecer es unas reglas en donde sí se dé participación a la totalidad de los municipios, por supuesto, pero de alguna manera sí se tenga en consideración el peso poblacional de los municipios en la toma de decisiones. Entonces, estamos estableciendo una regla de decisión que, por supuesto, es una sugerencia abierta a todo tipo de críticas y debates,
de que existan unas mayorías simples y calificadas según el tipo de decisión que se requiere tomar. Por ejemplo, se requeriría el consenso de los miembros para modificar los estatutos, suprimir o terminar o liquidar la entidad. Para casi todas las decisiones se requeriría la mayoría absoluta de los miembros y el voto favorable de Bogotá, porque es que Bogotá pesa 90% de la población y, como veremos en un rato, financiaría esto más o menos a la altura del 95%. Entonces, pues parece bastante natural que Bogotá pueda decir, no, no me sirve esta decisión. Pero estamos tratando de asegurar que exista la posibilidad de que los municipios pues realmente sí puedan opinar, y es lo que establecemos en la tercera regla, que es que cuando un municipio diga no, es que esta decisión tampoco me sirve a mí, y sobre todo cuando se refiere a la aprobación del Plan Director de Ordenamiento y Desarrollo Metropolitano, el municipio dice no, no me sirve, esta decisión no me sirve, entonces ese plan se debe aprobar con una mayoría calificada de 3/4 partes. Bueno, entremos rápidamente en el tema de la financiación. Les decía hace un momento que las áreas metropolitanas se financian, pues tienen varias fuentes de financiación, pero las dos más importantes son la sobretasa ambiental del 2 por mil sobre el avalúo catastral y, por otro lado, pues los aportes que los municipios hacen, digamos, para el funcionamiento de las áreas metropolitanas. Entonces, si involucramos la sobretasa del 2 por mil, estoy aquí en el cálculo tomando exactamente el caso de la financiación del área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, para efectos de la sobretasa ambiental, se toma únicamente la sobretasa de los predios urbanos, porque la de los predios rurales es la que financia a la Corporación Autónoma Regional. Y hemos estimado, digamos, en el área metropolitana del Valle de Aburrá, los aportes municipales representan más o menos el 6% de los ingresos tributarios sin incluir el predial, porque el predial ya está afectado en el tema de la sobretasa. En el caso del área metropolitana de Bucaramanga, los aportes representan el 1% escasamente de los ingresos tributarios, excluyendo el predial. Entonces, con estas reglas, podríamos establecer que la región metropolitana de la Sabana de Bogotá podría tener un ingreso permanente de 1.2 billones de pesos más o menos. Esta cifra es importante no porque nos parezca que haya que copiar este modo de financiación, de hecho estamos proponiendo otro, pero sí nos permite entender cuál es el monto mínimo para que esto funcione, y nos parece pues que el monto mínimo es aquel del que disponen las áreas metropolitanas del país. Con esas reglas pues necesitaríamos 1.2 billones de pesos. Bogotá aportaría cerca del 95%. Calculando pues con la sobretasa de los predios urbanos y calculando con un aporte municipal del 5%, que es inferior al del AMBA, pero que nos parece, digamos, bastante suficiente para arrancar este tema. Ahora, de ese 1.2 billones, 60% ya se encuentra financiado. ¿Cómo? Pues lo que estamos diciendo es que hay unas entidades que están ejerciendo de manera parcial las funciones de la región metropolitana de la Sabana de Bogotá hoy en día, ¿no? Parte está en los municipios, parte está en el departamento, parte está en las entidades del distrito. Lo que estamos diciendo es que estas competencias que se ejercen de manera dispersa se van a transferir a la única autoridad metropolitana y en su transferencia pues se van también los presupuestos. Entonces, calculando, digamos, haciendo una hipótesis sobre qué porcentajes de las entidades que aparecen en la parte derecha de la lámina en el distrito pues serían la Secretaría de Planeación, Catastro, Secretaría de Movilidad, Transmilenio, Secretaría de Ambiente, IDIGER, UAESP, Jardín Botánico, por lo menos una parte de sus competencias se transferirían al nivel metropolitano, y en la gobernación pues parte de la Secretaría de Planeación, parte de la Secretaría de Movilidad, parte de la Secretaría de Ambiente, con sus presupuestos. Esto suma más o menos 700.000 millones de pesos con, digamos, las hipótesis de porcentaje de competencia que hemos estimado, pero que por supuesto están sujetas a revisión en la medida en que esto se vaya precisando con el tiempo. Los municipios tienen una capacidad, digamos, inferior y está más dispersa, digamos, no existen tantas dependencias especializadas en los municipios, pero hemos considerado que probablemente puedan aportar a altura de más o menos 30.000 millones, que es 4% de sus ingresos corrientes para efectos de financiar esto.
Ahora, el 40% restante, pues, ¿cómo se financia? Existen fuentes de recaudo adicional disponibles para cubrir ese delta de financiación. Por ejemplo, a través del cobro del impuesto de alumbrado público. Entre los 25 municipios que conforman los 3 perímetros, digamos, de interés de asociatividad que les mostré hace un rato, solamente 9 municipios reportan el cobro de este impuesto. De modo que en los demás se puede asumir que el alumbrado público se está pagando desde el presupuesto general del municipio. Ahora, si uno llegara a cobrar este impuesto, pues eso significa recursos adicionales para el municipio, y cuando computamos todos los municipios, esto nos da un ingreso de más o menos, potencial de más o menos 290.000 millones de pesos que cubrirían la totalidad de los aportes municipales que se requieren para financiar esto. De modo que basta con cobrar esto y tenemos el problema resuelto. Ahora, pues otra posibilidad, por ejemplo, es destinar un 5% adicional del impuesto de industria y comercio para financiar la región metropolitana de la Sabana de Bogotá, y en este caso podríamos recaudar más o menos 190.000 millones, que representan 66% de los aportes municipales. Y por último, pues podríamos hacer uso efectivamente de esa sobretasa ambiental de que hacen uso las áreas metropolitanas. Pero de nuevo, repito, esto requeriría precisar qué competencias se reparten y cómo se reparten los recursos con la Corporación Autónoma Regional. En todo caso, pues esto nos permitiría recaudar más de 900.000 millones de pesos, que nos permite no solo arrancar, sino empezar a desarrollar proyectos y programas bien interesantes en la región metropolitana. Pero conlleva la necesaria pregunta de si la región metropolitana debe o no ser autoridad ambiental, puesto que vamos a empezar a reñir con la CAR por los recursos, por las competencias y las funciones. Y sobre esto simplemente queremos plantear algunas hipótesis para la discusión. La primera es que, pues, en todo caso, la CAR no tiene vocación de autoridad ambiental urbana en aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes. No lo digo yo, lo dice la ley. Y si la CAR no tiene vocación de autoridad ambiental urbana, pues sí necesitamos una autoridad metropolitana que recoja todas las competencias que la Secretaría de Ambiente de Bogotá ejerce para Bogotá, pero que las desarrolle para la totalidad de los municipios. Estamos hablando, pues, de control de ruido, control de calidad del aire, control de contaminación de suelos, riesgos tecnológicos, en fin, todas esas competencias propias de una autoridad ambiental urbana. Pero adicionalmente lo que estamos diciendo es que sí es importante que exista una autoridad ambiental independiente de la Junta Metropolitana, que de hecho controle las decisiones de la Junta Metropolitana en materia de expansión, de cómo me relaciono o no con el suelo de protección y demás. De modo que sí nos parece que la CAR debe seguir existiendo con jurisdicción sobre la región metropolitana, pero con unas competencias bien específicas. Y sobre eso, pues, 4 cosas que quisiéramos someter, pues, al debate. 1, nos parece que la CAR debe mantener su autoridad sobre el río Bogotá, porque el río Bogotá, pues, es, digamos, mucho más largo que el ámbito de los 12 municipios que estamos mencionando. Por otro lado, pues la CAR tiene como una de sus funciones controlar la contaminación y los vertimientos de aguas residuales en el río y cobrar tasas de contaminación cuando se están contaminando las fuentes de agua. El problema es que si la CAR es juez en eso, no debería ser parte en justamente asistir a los municipios en la definición de las soluciones técnicas para el tratamiento de las aguas residuales. Nos parece que esta es una de las funciones que la región metropolitana puede asumir, porque la empresa de acueducto del alcantarillado tiene la capacidad de hacer asistencia técnica para los municipios, y eso libera a la CAR de ese problema de estar participando en la definición de las soluciones técnicas, y cuando esas soluciones técnicas se revelan insuficientes, ir a cobrar una multa al municipio cuando legítimamente el municipio le puede decir, pero es que usted me ayudó a crear esta situación. Tercer punto, pues la autoridad ambiental metropolitana necesita tener jurisdicción también sobre el tema, el perímetro rural. Las áreas metropolitanas del país definen, digamos, su jurisdicción con las CARES en
justamente ese límite de lo urbano y lo rural. El área metropolitana es competente en lo urbano, la CAR es competente en lo rural. Pero es que ni la fauna, ni la flora, ni el agua, ni la contaminación de suelos, ni la calidad del aire reconocen límites administrativos. Entonces, esa repartición parece bastante arbitraria y no eficiente para el manejo de los temas ambientales, por lo cual esta autoridad ambiental metropolitana debe tener jurisdicción sobre lo rural, pero la CAR debe ser la única autoridad con decisión y manejo sobre la definición del suelo de protección. Y en esto, pues, sí nos parece que justamente ahí es donde se garantiza la independencia de la autoridad ambiental y el control que pueden ejercer efectivamente sobre las decisiones de ocupación de suelo que establezca la autoridad metropolitana. Y ya para terminar esta larga presentación, simplemente para efectos de redondear sobre el tema de cómo se podrían repartir los recursos entre la CAR y la región metropolitana, pues hay un primer, digamos, escenario que es el de las áreas metropolitanas, en donde, como ya les dije, el área metropolitana se queda con la sobretasa de los bienes urbanos y la corporación se queda con la sobretasa de los bienes rurales, pero esta situación aplicada a nuestro territorio supondría una disminución de prácticamente el 80% de los ingresos de la CAR, cosa que nos parece bastante inconveniente porque finalmente limita mucho los dineros que la CAR puede invertir por fuera de la jurisdicción. Hay un montón de municipios de Cundinamarca que se quedarían sin posibilidad de que la CAR invierta en ellos si la región metropolitana se coge ese gran paquete de recursos. En el otro extremo, pues podemos decir que la CAR conserva la totalidad de lo que hoy recibe por tasa ambiental, que es más o menos 400.000 millones, un poco más, y que la región metropolitana se financia con el excedente de la sobretasa y nos quedan más o menos una repartición de recursos equilibrada, aunque esto pues, no necesariamente corresponde con la repartición de funciones que acabamos de describir. Y está el justo medio en donde la CAR puede conservar la mitad de los recursos que tiene hoy, básicamente el 7.5 del predial de los municipios, si lo queremos simplificar contablemente, y nos parece que en este escenario, pues este escenario finalmente a largo plazo para la CAR, o mejor, en el mediano plazo resulta siendo el mismo que tiene hoy porque finalmente la mitad de esos recursos que no le estaríamos destinando a la CAR en realidad se encuentran pignorados durablemente hasta el 2040 por lo menos para la financiación del megaproyecto del río Bogotá. Entonces, durante muchísimo tiempo la CAR conservaría la totalidad de sus recursos, pero probablemente una vez que terminemos la Petar Canoas y la Petar Salitre podamos disponer de esos recursos para otras inversiones ya gerenciadas por la región metropolitana. Bueno, y necesito respirar, entonces quiero llamar a Carlos Medellín para que me complemente sobre el tema. ¿Dónde está? Doctor Carlos, por favor, para que me complemente sobre el tema de las garantías que quisiéramos buscar para la concreción de este proyecto a través de una necesaria reforma constitucional. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a ProBogotá por su esfuerzo y su excelente trabajo que ha venido realizando en los últimos meses en relación con este tema tan importante y tan urgente. Yo quisiera simplemente dejar planteadas unas observaciones básicas y generales sobre la propuesta desde el punto de vista jurídico constitucional y que me permito precisar de la siguiente manera. Hemos realizado un estudio que está a disposición de todos ustedes en relación con la experiencia y la realidad jurídico-constitucional sobre la posibilidad de hacer esta área metropolitana. Cuando digo que hemos hecho una revisión de la realidad, pues hemos tomado básicamente no solamente los antecedentes
de las normas constitucionales que actualmente rigen la materia, sino además los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con el punto, porque será absolutamente necesario tenerlos en cuenta a la hora de una discusión que ProBogotá está proponiendo en este momento, que es una discusión política y jurídica en el escenario natural de la discusión, que será el Congreso de la República. Si bien es cierto, hay suficientes elementos para concluir que es urgente diseñar una estructura jurídico-constitucional que permita hacer posible esta realidad y esta necesidad, entendemos que no es posible ni conveniente la imposición ni desde el Congreso, ni desde el Gobierno, ni desde ninguna otra instancia respecto de lo que debe ser esta estructura. Cuando hablo de imposición, me refiero a un elemento fundamental dentro de todo esto. Y es que la Constitución, desde sus primeros artículos, establece la autonomía de las entidades territoriales. Eso significa que la propia Constitución le está dando un valor superlativo al criterio de libre asociación de las entidades y de los habitantes de estas entidades en relación con una estructura comunaria metropolitana. Por eso es que las normas que regulan, legales, que regulan la materia, han establecido la exigencia de la consulta popular. Y como lo dijo el alcalde, y se ha dicho acá, y lo dijo la doctora María Mercedes hace un momento, pues volver esto una discusión de consulta popular es volverlo eminentemente político. Y claro que lo es, pero no es solamente político. Es decir, si todo esto queda sujeto único y exclusivamente a un proceso político de consulta popular, es obvio que los intereses políticos pues entran a jugar un papel muy importante y no puede quedar sujeto únicamente a esa perspectiva. No estoy ni demeritando ni diciendo que no deba contarse con la política. Lo que estoy diciendo es que la propuesta que se pone a consideración de todos en el día de hoy requiere de un debate político en el Congreso, porque lo que estamos hablando es de una reforma constitucional que crea una figura nueva que no existe en la Constitución hoy. Porque dadas las características y las particularidades que han sido expuestas en el día de hoy y que todos ustedes conocen muy bien, pues esta circunstancia y esta situación fáctica implica que en la discusión que se vaya a dar de ahora en adelante sea absolutamente necesario crear una figura nueva para nosotros en Colombia, pero no nueva en el mundo, que no es un área metropolitana, ni es la región tradicional que está establecida en la Constitución y en la Ley de Ordenamiento Territorial, sino es una figura que tiene una tradición importante en otros países como Brasil, que se denomina una región metropolitana. No se trata simplemente de un título, no se trata de un rótulo, ni se trata de un capricho. Obedece a una lógica desde el punto de vista del ordenamiento territorial y de la Constitución, en la cual, si me permiten, podría uno decir que es la combinación
de la naturaleza jurídica, política, técnica y económica del área metropolitana y de la región. ¿Por qué una figura nueva? ¿Por qué proponer una figura que no existe hoy en la Constitución y que en el mundo se conoce como una región metropolitana? En la práctica, la reforma constitucional sería bastante simple, porque las particularidades de la misma tendrían que estar diferidas a una ley de carácter orgánica que desarrolle las particularidades que ya han sido expresadas aquí, los detalles, digamos, de la organización de la región, los órganos de dirección, sus competencias y su financiación. El hecho de que se proponga una figura nueva dentro de la Constitución únicamente para la región metropolitana de Bogotá o de la Sabana de Bogotá o de la ciudad-región o como la queremos denominar, pues todos sabemos y ya está claro y se ha dicho aquí varias veces que hoy tiene el gran inconveniente de que crear el área metropolitana hoy con las figuras que están en la Constitución y en la ley implican o el desaparecimiento o la debilidad automática de los actuales municipios. Y eso va, por supuesto, en contravía de los intereses particulares de cada municipio. No es correcto, entonces, promover, y por eso es que, creo yo, no ha tenido éxito la creación del área metropolitana de Bogotá, en la medida en que prácticamente se les obliga a los municipios a desaparecer. Lo que sucedió y la experiencia con Usme o con Engativá o con Usaquén, en fin, los anteriores municipios que hoy son la ciudad de Bogotá, pues es la prueba real de que finalmente esos municipios, por la forma en que se anexaron, perdieron su autonomía y perdieron su razón de ser. Y ese es el gran fantasma y el gran temor de los demás municipios que de hecho hacen parte de Bogotá y de su área metropolitana, de hecho, pero que en la práctica no es así y es lo que está creando las grandes disfunciones y los grandes inconvenientes que se ven cada vez que o entramos a Bogotá por algunas de sus vías o salimos de Bogotá por algunas de sus vías y que todos padecemos algo que la gente finalmente no entiende y es cómo en la práctica las vías, por ejemplo, cambian totalmente su diseño, cambian, no hay diálogo entre las autoridades que se traduce en los problemas, por ejemplo, en los temas viales que vemos hoy en día. Un elemento que se tuvo en cuenta en este estudio y que está a disposición de todos ustedes hace relación con la situación actual el tratamiento o la administración de la temática relacionada con el río Bogotá a través de una acción popular, muy popular, ella misma, que es la del río Bogotá. Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy en día ya existe un área metropolitana, de hecho, de carácter judicial, en la que las autoridades judiciales, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, están ordenando el territorio, están dando instrucciones y órdenes directas de carácter judicial para el abastecimiento del agua en toda la región y para el tratamiento de la misma. En esa acción que muchos de ustedes conocen, hay órdenes, por ejemplo, a la ciudad de Bogotá, en donde se le dice que debe garantizar el abastecimiento del agua potable en la cuenca baja del río Bogotá, es decir, desde Mosquera hasta Girardot. Esto es una orden judicial. Como las órdenes judiciales son para cumplirlas, en la verificación de la misma, los jueces siempre alertan o recuerdan a las autoridades que si no se cumple con la orden judicial, pueden ser destinatarios de un desacato y de unas sanciones muy delicadas
por el incumplimiento de las órdenes judiciales. Ese es solo un ejemplo, el del abastecimiento del recurso hídrico para toda la cuenca baja del río Bogotá, que es una orden que se le dio a la ciudad de Bogotá. ¿Quién dio la orden? Los jueces. ¿Quién verifica la orden? Los jueces. Entonces, en la práctica, y ese es solamente un ejemplo, porque también está el tema de la Petar Canoas, el tema de la Petar Salitre, de las otras plantas de tratamiento, pero el desarrollo de ese proceso que duró más o menos unos 12 años, en los cuales únicamente la segunda instancia duró 10 años en el Consejo de Estado. Hoy hay un comité de seguimiento y verificación de todas esas órdenes que no se ocupa solamente del tema del abastecimiento y del tratamiento del agua, sino que hoy también está entrando a analizar y a dar órdenes en otras áreas, como es el tema de impuestos, como es el tema vial, el tema de las carreteras, el tema de las reservas forestales y en general la competencia que se le dio o que tienen en este momento las autoridades judiciales, pues abarca cada vez más elementos. Es correcto y es adecuado y es conveniente que sean los jueces, en este caso jueces constitucionales, los que ordenen el territorio y los que estén dando las instrucciones y verificando las órdenes de todo tipo frente a esta área metropolitana que hemos denominado área metropolitana de hecho y judicial. Obvio no. Los jueces finalmente, y ellos mismos lo dicen, no son los llamados porque no tienen además el soporte técnico, ni los equipos, ni las herramientas técnicas y financieras y jurídicas para tomar estas decisiones. ¿Por qué las toman? La misma Corte Constitucional lo ha dicho. Si hay deficiencia en la elaboración de las políticas públicas y en la implementación de las mismas, los jueces constitucionales lo harán. Y el ejemplo, pues los ejemplos son muchísimos, que es lo que hemos visto en otras áreas como la salud, los desplazados, las víctimas, las pensiones, todos aquellos temas en los cuales existen una especie de consejos de gobierno en la Corte Constitucional o en los tribunales, en donde los jueces, me refiero por ejemplo al tema de los desplazados y las víctimas, crean unos comités de seguimiento de las órdenes que dan los jueces constitucionales, en las cuales conocí específicamente el caso de las víctimas y los desplazados de la violencia, en los cuales había una especie de consejos de ministros en la Corte Constitucional, donde iban todos los ministros, salvo el presidente, en la cual los jueces o los auxiliares de los magistrados estaban impartiendo las órdenes y verificando el cumplimiento de las mismas. Eso no es lo correcto, no es lo adecuado. No estoy criticando ni mucho menos que la existencia de la justicia constitucional. Los propios magistrados dicen que lo hacen o que están obligados a hacerlo porque eso es vía acciones populares, acciones de tutela, acciones de cumplimiento, en la medida en que los llamados naturalmente a hacerlo, que es los gobiernos, o no lo hacen bien o simplemente no lo hacen. El caso del río Bogotá es entonces el ejemplo más dramático de lo que hoy en día es un área metropolitana de hecho y judicial. Esto para significar entonces que la discusión sí es muy urgente y que, de acuerdo con lo que nosotros hemos visto, y cuando digo nosotros me refiero a un equipo constituido con expertos en la materia. Debo darle crédito al doctor Augusto Hernández, ex vicepresidente del Consejo de Estado, experto en temas de ordenamiento territorial, y con funcionarios de nuestra oficina, en la cual avanzamos en esta propuesta llamada de región metropolitana, que para no ser repetitivo, porque María Mercedes ya aquí expuso cuáles serían los temas que va a tratar, cuál es el diseño que debe tener, pero insisto, y con esto termino, que la discusión, que se abre una discusión para que se abre el debate, y entiendo que hoy se formaliza esta
propuesta para abrir el debate de lo que debe ser y de lo que seguramente será a partir, no estoy muy seguro de la próxima legislatura en marzo, pero seguramente sí con el nuevo Congreso a partir del 20 de julio y del nuevo gobierno, del nuevo presidente, que tendrá que ocuparse de manera urgente de este tema. La limitación frente a esta reforma constitucional se refiere básicamente al test de sustitución que la Corte Constitucional tendría que hacer de esta reforma. Ustedes saben muy bien que en ese test de sustitución, es decir, en el examen que haga la Corte Constitucional del acto legislativo que se ocupe de este tema, seguramente será muy celoso con aquellos elementos que la Corte ha considerado que no son posibles de modificar, las famosas normas o cláusulas pétreas de la Constitución, dentro de la cual en el artículo 1 está establecido la autonomía de las entidades territoriales. Por eso creemos, con todo respeto, que no es posible simplemente presentar un proyecto de acto legislativo en donde desde el Congreso, desde la Plaza de Bolívar, se dé la orden a todos los municipios o a los municipios que se considere que deben ser parte del área, de que deben estar ahí con unas instrucciones que se dan desde el Congreso, porque yo personalmente creo que eso no pasaría el test de sustitución en la Corte Constitucional. O sea, es una mezcla de unos elementos fundamentales para crear la región metropolitana, como sucede y como existen en Brasil. Sao Paulo no tiene un área metropolitana, Sao Paulo tiene una región metropolitana. En últimas, es una especie de área metropolitana con más competencia, con las autoridades que se fueron mencionadas aquí, es decir, con el traslado de unas competencias de las entidades territoriales que hacen parte de la región a esta nueva autoridad. Pero ese traslado de competencias o traslado de recursos e incluso del aspecto tributario y de la soberanía tributaria de las entidades territoriales, consideramos que no puede ser simplemente el resultado de una orden que alguien da, el presidente o el Congreso, sino el resultado de una combinación entre normas constitucionales que se expiden en el Congreso y el consenso y la voluntad de cada uno de los municipios de hacer parte de esta región. ¿Esto es fácil? No es fácil. Por supuesto que no lo es, pero no es solamente una orden que el presidente o alguien va a dar, ni tampoco lo que estamos viviendo hoy en día, y es que el área no existe, o que tenemos un área diferente, como la que he mencionado, que existe hoy, que es el área metropolitana judicial y de hecho del río Bogotá. Las características, los temas que debe tratar esta reforma constitucional y los temas que deben ser objeto de discusión legal, porque esta reforma constitucional, que es muy sencilla, que no es sino la supresión de la exigencia de que desaparezcan los municipios hoy y la creación de esta figura nueva de la región metropolitana, pues desde el punto de vista constitucional sería algo muy sencillo y muy corto, pero el desarrollo de cada uno de los temas, competencias y demás, estaría diferido a una ley que se requeriría de todas maneras para poder desarrollar la nueva figura que se propone hoy, que es la región metropolitana para Bogotá y los municipios vecinos. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias, doctor Plata, por la oportunidad de ayudar en esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Carlos Medellín, por este aporte en esta reunión, pero también por todo el trabajo realizado de experticia jurídica y constitucional de la propuesta que hoy somete Pro Bogotá a debate de ustedes. Simplemente para terminar rápidamente, para acotar simplemente el tema de la reforma constitucional, estamos hablando únicamente de 2 artículos.
el artículo 325 de la Constitución, que define pues, las formas, digamos, en que se puede asociar Bogotá con sus vecinos, y se establece pues, que puede ser un área metropolitana. Ahí habría simplemente que agregar como alternativa la región metropolitana de la Sabana de Bogotá. Es una inclusión pequeña de la forma específica que estamos proponiendo en un artículo de la Constitución, el artículo 325. Y la reforma del artículo 326, y quiero hacer énfasis en esto porque si bien el alcalde Enrique Peñalosa nos dijo hace un rato que le parecía que la solución óptima era la anexión de los municipios y que estábamos de alguna manera proponiendo una solución subóptima, es muy importante resaltar lo que acaba de decir Carlos Medellín al respecto, y es que en el siglo XXI no se puede realmente pretender anexar a los municipios vecinos de Bogotá a Bogotá. No es deseable, por supuesto los municipios no tienen ninguna intención, ningún interés de volverse una localidad de Bogotá, pero adicionalmente pues realmente la autonomía está consagrada en el artículo 1 de la Constitución, la autonomía municipal, y no creemos que esa sea una alternativa. Entonces, tan no creemos que sea una alternativa que nos parece que como señal de confianza para que los municipios avancen en el camino de la creación de la región metropolitana con Bogotá, hay que derogar la posibilidad de que se anexen a Bogotá, que está inscrita en el artículo 326, cuando dice que los municipios vecinos de Bogotá podrán anexarse a Bogotá. Bueno, a nosotros nos parece que no deben anexarse, y tan no deben anexarse que esto debe quedar excluido de la Constitución para realmente asegurarle a los municipios que podemos avanzar tranquilos y que van a permanecer como entidades autónomas en el tiempo. Y con eso termino. Básicamente, en conclusión, es muy importante decir que este es un camino, esta es una propuesta pues que Luis Guillermo lo dijo, no necesariamente es perfecta, no pretendemos que lo sea, hay que discutirla, ojalá mejorarla y sobre todo hacerla realidad. Es necesario y urgente dar un paso adelante sobre este tema, superar los diagnósticos. Esta es una propuesta que nos permite discutir sobre la base de un documento que ya está. La región metropolitana de la Sabana de Bogotá es una propuesta ambiciosa, sin duda. No es fácil, pero es financiable si se optimizan recursos disponibles y se hace uso de fuentes de recaudo adicional disponibles. Y además estamos convencidos de que en esta propuesta se garantizan los, derechos de los municipios y se garantiza la autonomía de los municipios y su permanencia como entidades territoriales en el tiempo. Muchísimas gracias.